El Ministerio de Medio Ambiente, mediante la Comisión de Legislación y Codificación, expende la siguiente codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, estableciendo en el primer capítulo de la prevención y control de la contaminación hacia el aire, el artículo número 1. Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud y del Ambiente en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar a la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del Estado o de particulares o construir una molestia. En el artículo número 2, para los efectos de esta ley serán considerados como fuentes potenciales de contaminación del aire. Inciso A. Las artificiales originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales como fábricas, calderas generadas de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras o residuos, la explotación de materiales de construcción y otras actividades que produzcan o puedan producir contaminación. En el inciso B, las naturales ocasionadas por fenómenos naturales tales como erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros. De igual manera se establece un tercer artículo que dice lo siguiente: se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta ley y sus reglamentos las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas que produzcan contaminación atmosférica. En el artículo 4 se establece lo siguiente: será responsabilidad de los Ministerios de Salud y de Ambiente, sus respectivas áreas de competencia en coordinación con otras instituciones, estructurar y ejecutar programas que involucren aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y control de la contaminación atmosférica. En el artículo número 5 se establece las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de proyectos industriales o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos o que produzcan o pueden producir contaminación al aire deberán presentar a los Ministerios de Salud y del Ambiente, según correspondan, para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de control que se puedan proyectar y aplicar. Contaminación del aire. Se estima que la contaminación del aire interior proveniente del uso de combustibles sólidos y de la contaminación del aire exterior en zonas urbanas es responsable de 3.1 millones de muertes prematuras en todo el mundo cada año y el 3.2% de la carga mundial de estas enfermedades. Los contaminantes del aire se relacionan con una variedad de efectos adversos en la salud, como infecciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares y cáncer de pulmón. Contaminación del suelo. Desde la expansión urbana, el suelo ha sido utilizado como vertedero de desechos sólidos y líquidos. Las principales fuentes de contaminación del suelo son antropogénicas, lo que resulta en la acumulación de contaminantes del suelo que pueden alcanzar niveles preocupantes. La cantidad y diversidad de contaminantes se encuentra en constante incremento a causa del desarrollo agroquímico e industrial. Esta diversidad y la transformación en los suelos por la actividad biológica de los componentes orgánicos en diversos metabolismos hacen que los estudios de suelos para identificar los contaminantes sean complejos y costosos. Contaminación de origen puntual y difusa. La contaminación del suelo, como se ha mencionado anteriormente, puede resultar tanto de actividades planeadas como involuntarias. Estas actividades pueden incluir la introducción directa de contaminantes en el suelo, así como procesos ambientales complejos que pueden llevar a una contaminación indirecta del suelo a través del agua y deposición atmosférica. Contaminación puntual. Las actividades antropogénicas representan las principales fuentes de contaminación de tipo puntual. Entre los ejemplos destacan los emplazamientos de antiguas fábricas, la eliminación inadecuada de desechos y aguas residuales, vertederos no controlados, aplicación excesiva de agroquímicos, derrames de muchos tipos, entre otros. Las actividades como la minería y la fundición, que se realizan usando normas ambientales pobres, son también fuentes de contaminación por metales pesados en muchas regiones del mundo. La contaminación puntual causada por actividades industriales pueden representar riesgos por la salud humana. Por ejemplo, más de 5.000 terrenos baldíos en China están afectando actualmente la salud de sus habitantes. Contaminación difusa. La contaminación difusa es una contaminación que se propaga por áreas muy extensas, se acumula en el suelo y no tiene una fuente única o fácilmente identificable. Implica el transporte de contaminantes a través de sistemas de aire, suelo y agua. Los ejemplos de esta contaminación son numerosos y puede incluir actividades relacionadas como la aplicación en los suelos de lodo de depuradora, el uso agrícola de plaguicidas y fertilizantes que también añaden metales pesados, contaminantes orgánicos persistentes, nutrientes en exceso y agroquímicos que son
transportado corriente abajo por las aguas de escorrentía, inundaciones, transporte y deposición atmosférica y erosión de suelo. Normas de aplicación general para la prevención del suelo. La presente norma se aplica para los siguientes usos del suelo: agrícola, ganadera, forestal, minera e industrial. Para la prevención y control de la contaminación del suelo se establecen los siguientes criterios: prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales, industriales, comerciales y de servicios, incorporando técnicas apropiadas y procedimientos para su minimización, reuso y reciclaje. Utilizar sistemas de agricultura que no degraden, contaminen o desequilibren el ecosistema del área geográfica en que se desenvuelven. Esto incluye el uso racional y técnico de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. En aquellos suelos que presenten contaminación, deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperarlos, restaurarlos o restablecer las condiciones iniciales. Prevención de la contaminación del recurso suelo. La prevención de la contaminación de estos recursos se fundamenta en las buenas prácticas de manejo e ingeniería aplicadas a cada uno de los procesos productivos. Se evitará trasladar el problema de contaminación de los recursos agua y aire hacia el recurso suelo. Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos. Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos deberá implementar una política de reciclaje o reuso de los mismos. Si el reciclaje o reuso no es viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable. Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de desechos generados, indicando el volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún motivo se deberá disponer los desechos en áreas no aprobadas para el efecto por parte de la Autoridad Ambiental de Control. Sobre las actividades que generen desechos peligrosos. Los desechos peligrosos que son generados por diversas actividades industriales, comerciales, agrícolas o de servicios deben ser devueltos a sus proveedores o entregados a un gestor ambiental calificado por la autoridad de control, quienes se encargarán de efectuar la disposición final del desecho mediante métodos de eliminación establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto. El manejo, almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos debe ser realizado de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental correspondiente. Se deberá establecer un punto de muestreo del suelo en las zonas de disposición final de desechos peligrosos, la cual se monitoreará al menos una vez al año para determinar la afectación a la que está siendo sometida el recurso. La autoridad ambiental podrá solicitar mayor número de muestras e incrementar la frecuencia de dependencia de la actividad. Suelos contaminados. Cuando por cualquier causa se produzcan derrames, infiltraciones, descargas o vértidos de residuos o materiales peligrosos de forma accidental sobre el suelo, áreas protegidas o ecosistemas sensibles, se debe dar aviso inmediato de los hechos a la Autoridad Ambiental de Control, aviso que deberá ser rectificado por escrito dentro de las 24 horas siguientes, al día en que ocurran los hechos, para que dicha dependencia determine la aplicación de las medidas de seguridad y de contingencia que procedan. Criterios de calidad del suelo y criterios de remediación. Caracterización inicial del suelo. El estudio de impacto ambiental constituirá el valor referencial respecto al cual se evaluará una posible contaminación del suelo. Criterios de calidad del suelo. Son valores de fondo aproximados o límites analíticos de detención para un contaminante presente en el suelo. Los valores de fondo se refieren a los niveles ambientales representativos para un contaminante en el suelo. Estos valores pueden ser el resultado de la evolución natural del área a partir de sus características geológicas, sin influencia de actividades antropogénicas. Criterios de remediación del suelo. Estos criterios establecen de acuerdo al uso del suelo. Tienen el propósito de establecer los niveles máximos de concentración de contaminantes en un suelo. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que desarrolle actividades que tengan el potencial de afectar al recurso suelo, presentará periódicamente a la Autoridad Ambiental de Control una evaluación de calidad del suelo reportando los parámetros aplicables para el uso respectivo del suelo. En el caso de que sobrepase el límite máximo permisible, la Autoridad Ambiental de Control declarará formalmente un suelo contaminado y lo notificará por escrito al regulado y dispondrá la ejecución de medidas de remediación necesarias, señalando plazos y condiciones para su adopción, ejecución y para la presentación de informes periódicos que evidencien la recuperación de la calidad ambiental del suelo. Remediación del suelo. La remediación del suelo se ejecutará utilizando las mejores técnicas posibles, atendiendo a las características propias de cada caso, buscando soluciones que garanticen la recuperación y el mantenimiento permanente de la calidad del suelo. El traslado de los suelos contaminados para tratamiento y disposición ex situ solo será posible en casos especiales, debidamente justificados ante la Autoridad Ambiental de Control, quien autorizará expresamente su ejecución. Se utilizará la tabla 3 para establecer los límites para la remediación de suelos contaminados, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva.
Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental, Decreto Supremo número 374. De la prevención y control de la contaminación de los suelos. Artículo 20. Queda prohibido descargar sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones cualquier tipo de contaminantes que pueda alterar la calidad del suelo y así afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. Artículo 21. Para los efectos de esta ley serán considerados como fuentes potenciales de contaminación las sustancias radioactivas y los desechos sólidos, así también los líquidos o gaseosos, de procedencia industrial. Artículo 22. El Ministerio de Agricultura y Ganadería limitará, regulará o prohibirá el empleo de sustancias tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, detergentes y radioactivos, que pueden causar contaminación. Artículo 24. Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictarán. En el caso de contar con sistemas de tratamiento privado o industrializados, requieren la aprobación de los respectivos proyectos las instalaciones por parte del Ministerio de Salud. Artículo 25. El Ministerio de Salud regulará la disposición de los desechos prominentes de los productos industriales, que por su naturaleza no sean biodegradables, tales como plástico, vidrios, aluminio y otros. Control y prevención de contaminantes del suelo por actividades mineras. Para ello vamos a tomar en cuenta el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, Ministerio del Ambiente, donde nos explica que podemos realizar un estudio de impacto ambiental, donde se debe identificar, describir, cuantificar y valorar de manera precisa y en función de las características de cada caso en particular los efectos ocasionados por la ejecución del proyecto minero. Este estudio incluirá un plan de manejo ambiental que contemple acciones requeridas para prevenir, mitigar, controlar, compensar, corregir y reparar los posibles efectos o impactos ambientales negativos, o maximizar los impactos positivos causados por el desarrollo de las actividades mineras con su respectivo cronograma y presupuesto. El plan de manejo ambiental comprenderá también aspectos de seguimiento, evaluación, monitoreo y los de contingencia. Prevención de la contaminación minera. Instrumentos legales. Evaluación de impacto ambiental. Requiere la evaluación de métodos alternativos de excavación, beneficiamiento del yacimiento, tratamiento y disposición de relaves, así como la posibilidad para emprenderlos. Esta evaluación puede utilizarse para establecer controles ambientales para el proyecto e identificar alternativas y medidas de mitigación. Monitoreo. El monitoreo es la recolección sistemática de información y datos relacionados con operaciones en ejecución, descargas y emisiones, así como los efectos de operación sobre el ambiente. Incentivos económicos y de otra naturaleza. Leyes políticas o programas que permitan ventajas financieras o de otro tipo a las empresas que adopten técnicas de prevención de la contaminación. Estos incentivos pueden incluir un tratamiento tributario preferencial para la adquisición de los equipos necesarios para la prevención, programas de descuentos o créditos sobre las regalías en caso de logros. Sobre el particular, responsabilidades. Determinación de responsabilidades legales para compensar un daño. Los estándares para la determinación de responsabilidades pueden servir como incentivos importantes para que los operadores mineros asuman sus obligaciones de prevención ambiental. Las formas comunes de responsabilidad incluyen los órdenes de restaurar y los daños a los recursos naturales. Propuestas de políticas para prevenir, controlar y reducir la contaminación de las aguas en el Ecuador. Propuestas generales sobre contaminación de las aguas. Es necesario diseñar y ejecutar un eficiente y efectivo sistema de control, prevención, remediación y reparación de la contaminación de las aguas en el Ecuador, bajo responsabilidad de los gobiernos municipales y provinciales con coordinación del Ministerio del Ambiente, en el plazo máximo de 5 años. Para el efecto hay que recuperar las experiencias positivas existentes en América Latina y también en Ecuador,
Las sanciones a los contaminadores industriales deben ser suficientemente fuertes como para motivar la protección de los recursos hídricos y la lucha contra la contaminación. Para financiar el sistema en municipios pequeños y medianos, el gobierno asignará los fondos necesarios. Las entidades y organizaciones encargadas de implementar el sistema de prevención y control de la contaminación deberán realizar la supervisión o realización de los estudios de control de contaminación de las aguas, el monitoreo de la calidad del agua distribuida para el abastecimiento de centros poblados y comunidades, así como para el riego, la emisión de estudios de la Autoridad Única del Agua sobre la calidad del agua y la definición de las campañas de control en coordinación con la Autoridad de Demarcación Hídrica y la Agencia de Regulación y Control. El Estado debe declarar en emergencia los ríos altamente contaminados por actividades mineras, industriales, uso de agrotóxicos y descarga de aguas residuales de las ciudades y tomará las medidas inmediatas para su recuperación. En cada caso, se acordará la manera concertada los tiempos perentorios para la implementación de estas medidas. Las responsabilidades de la implementación de estas estrategias corresponden al Ministerio del Ambiente, MAGAP, SENAGUA y gobiernos locales. La nueva Ley de Recursos Hídricos, sobre contener una sección específica sobre prevención y contaminación de las aguas, reconociendo las particularidades de cada región del Ecuador. Para el efecto, se debe recuperar las propuestas realizadas por el Foro y otras entidades y organizaciones en esta materia. En las zonas que han sido afectadas las poblaciones locales por la contaminación, hay que implementar medidas de reparación y compensación por los efectos producidos. Estrategias complementarias para la prevención y control de la contaminación por aguas residuales. El diagnóstico integral de la contaminación por aguas residuales es obligatorio para todas las entidades que de una u otra manera explotan el recurso hídrico, tanto desde la captación hasta la descarga en las corrientes de agua, para garantizar la reducción, el tratamiento previo de las aguas residuales de las empresas, la existencia suficiente de plantas urbanas de tratamiento. La legislación, como una normativa única a nivel nacional, debe incluir con claridad las medidas de prevención y control de la contaminación por aguas residuales, preservación de las cuencas hídricas, coordinación de los organismos de control con competencias claramente definidas, asistencia a los municipios y exigencia de la implementación. Capítulo 2 de la prevención y control de la contaminación de las aguas. Artículo 6. Queda prohibido descargar sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. Artículo 7. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los Ministerios de Salud y del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las descargas de líquidos residuales de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el cuerpo receptor. Artículo 8. Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. Artículo 9. Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, también están facultados para supervisar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y mantenimiento con el propósito de lograr los objetivos de esta ley. Estrategias de prevención y control de la contaminación de agua por agrotóxicos en la agricultura. El desarrollo de la agroecología constituye la estrategia principal para la disminución del uso de agrotóxicos y la contaminación del agua. Además, favorece al fortalecimiento de la soberanía alimentaria y la protección de la salud. Pero este cambio no es espontáneo, se necesita de desarrollo tecnológico que se complemente con el desarrollo de sistemas de producción diversificados y sostenibles. El MAGAP debe desestimular abiertamente la importación y la distribución de plaguicidas de sello rojo e impulsar el desarrollo de propuestas de manejo integrados de plagas y el uso reducido de plaguicidas de menor impacto ambiental como los de sello azul y verde. Una política nacional de control de la calidad de los plaguicidas en los almacenes de expendio, bodegas de distribuidores e incluso en los sitios de aplicación, para comprobar y verificar por lo menos 3 aspectos: la formulación correcta, es decir, el contenido del ingrediente activo por producto comercial, la caducidad del producto, el contrabando, es decir, controlar el expendio de productos que no se encuentren registrados en el país,
los cuales pueden evidentemente ser productos adulterados. Es necesario impulsar la investigación y capacitación en diversos niveles y para cada grupo de usuarios para prevenir la contaminación, realizar un diagnóstico y propuestas de acción inmediata. Estrategias para prevención y control de la contaminación del agua por empresas extractivistas. Hay un consenso para oponerse a la minería metálica a cielo abierto por ser una actividad con las peores consecuencias sociales y ambientales, que incluyen la contaminación de grandes cantidades de agua. Dar paso a sistemas locales de control y remediación, bajo normas nacionales que incluyan el desarrollo de los estudios de impacto ambiental por profesionales certificados que no dependan de la empresa. Promover acelerados cambios en las formas productivas de la minería pequeña y artesanal. Controlar los riesgos de contaminación. Impedir que las familias se liguen a esta actividad, motivando el cambio de actividad productiva de esas familias. Sumarse a las organizaciones a favor de la protección de la biosfera.